Bueno, Natanael comparte la actividad de director de planificación de la Cámara de Diputados, de donde yo lo conozco hace mucho tiempo, es en su condición de, pues, quien dirige el Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y en ese sentido, pues por supuesto, ese observatorio político que ha producido muchos informes y muchas controversiales se presentan algunos a veces porque ahí se dice la cosa como lo observa y como lo siente Así y es. del análisis y a veces alguna gente entiende, hay cosas hasta que un poco hasta el propio presidente de esa fundación a veces sale afectado con algunos informes que le dan ahí, porque bueno, es la realidad. Sí. Lo que digo que ahí se hace un trabajo muy honesto y se ven las publicaciones que salen en los periódicos sobre esto. Pero bueno, este tema, Natanael, al margen de tu trabajo en la Cámara de Diputados, que obviamente tú no eres congresista ni tampoco puedes vincularte, le estoy preguntando al experto, más bien al analista, al politólogo, sobre este tema de discusión de la ley de partidos políticos y el centro del debate en el asunto este de las primarias por la cuestión de si viola o no la constitución de la República. ¿Qué tú has visto? ¿Qué tú has visto Sí. en todo este Yo, debate? yo lo primero que quiero llamar la atención es que se trata de una ley orgánica. Entonces la primera pregunta es ¿por qué existe la ley orgánica y qué significa una ley orgánica? Antes de ir al tema de las primarias. ¿Por qué esto es importante? Pues las leyes orgánicas son unas leyes que crea el constitucionalista para decir que en estos temas hay que tener un alto nivel de consenso y de diálogo. Así es. Artículo Por, 112 de la Así es, Constitución. por eso a esos temas le crea una supermayoría. Y le crea una supermayoría de 2/3 porque dice, este tema requiere ser pactado, dialogado por las fuerzas políticas. Entonces, el primer problema que yo veo en este tema de la ley de partidos es que por su naturaleza orgánica requiere un mayor nivel de consenso Ya. del que ha tenido. Por lo tanto, a como vamos llevando el debate, estamos desconociendo el sentido de lo que es una ley orgánica. Okay. El Senado la aprobó con los votos y con la condición de una ley orgánica. No digo que no se haya aprobado como ley orgánica. Lo que digo es que en el sentido filosófico de Ya, lo que es claro. la norma de la ley orgánica requiere un pacto de la mayoría de las fuerzas, situación que evidentemente se presenta en la Cámara de Diputados, que es una de los dos poderes, de los dos ramas del área legislativa, la que tiene una mayor pluralidad de fuerzas políticas Claro. que hacen vida a lo interno de la Cámara de Diputados. Lo segundo es, bueno, el debate se ha centrado en el tema de las primarias abiertas o de que cada partido decida según sus propias normas. Es un debate que ha tenido, digamos, dos grandes ejes. Un eje jurídico y un eje que cuestiona la constitucionalidad o no, y un eje luego práctico, fáctico, de cómo eso es posible llevar a cabo. Lo primero que hay que entender es las primarias abiertas y simultáneas, ¿dónde vienen? Bueno, en América Latina solo hay 3 casos con sus particularidades, que son los casos de Argentina, de Uruguay, que Argentina, Uruguay Chile. y Chile son los 3 casos que han experimentado el tema de primarias abiertas y simultáneas. Entonces, en el ámbito de América Latina no es el método mayoritariamente electo. Ahora, ¿qué se plantea con el tema de primarias abiertas y simultáneas? Bueno, lo que se plantea en principio, la teoría detrás es que es un método más democrático porque permite que participen todas las personas. En contra se dice, bueno, que es un método que puede resultar menos democrático. ¿Por qué? Bueno, lo que se plantea es que este método elimina mucho la pluralidad política. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las minorías políticas? Usted es miembro de un partido verde y usted tiene una agenda verde medioambiental. Bueno, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, usted probablemente no esté aspirando a ser presidente de la República, usted Claro. está aspirando a mantener en la agenda política un tema y a tener Un debate sobre, y sobre algo sobre que eso y a sí. mantener una representación política, probablemente a nivel congresual. Por lo tanto, con usted quien se identifica en lo que sigan la agenda verde. Ahora, en el momento uno en el que no sigue la agenda verde pueda votar, pues va a ir a su partido a tratar de cambiar la agenda de su partido. Entonces, eso desnaturalizaría ese tipo de minorías. Y luego tiene otro problema en términos de lo que son las organizaciones políticas. ¿Cómo se concibe un partido político? Bueno, un partido político es una organización que crean un grupo de individuos en base a un propósito. Hay un grupo de individuos que le preocupa tal tema en la agenda Claro. nacional y crean un partido. Ese partido mantiene su coherencia y su nivel de autodeterminación porque él tiene la capacidad a sí mismo de elegir y de votar a favor de su propia agenda. Por lo tanto, en un partido debe de votar quienes coinciden. Imaginémonos, por ejemplo, yo soy liceísta.
Si yo como liceísta me permiten elegir la directiva de las Águilas, para mí será una delicia. Pues, Yo podré... a gente que no sepan de eso. Sí, podré tener una injerencia, ¿no? Pero para las Águilas será una situación muy grave, Sí, claro. porque yo que no tengo un interés genuino por las Águilas estaré votando. Es decir, en la democracia el tema de cómo elegir a las mayorías se soluciona de otra manera. Digo, esto, como bien usted aclaró, será mi criterio como No, no, investigador, claro, como académico, sí. no puedo hablar para nada en Eso nombre de la lo, Cámara y claro. como técnico de la Cámara Por no eso me fue que refiero a ese hicimos, tema. por Sí. eso fue que hicimos un primer segmento del análisis de todo lo que ha sucedido en la Cámara, sobre todo con los foros. Y entonces ya, porque en la otra oportunidad que te he entrevistado, lo he hecho como Claro, así experto, es. como politólogo y todo esto. ¿Tú sientes que por el hecho, y he visto un desfile de distintos sectores de la vida nacional que han ido a la Cámara de Diputados a pedir que se escuchen su posición, y como estamos hablando de ley orgánica, de hecho le he llamado la atención a alguna gente que apoyan las primarias abiertas, sobre, porque, bueno, han dicho de manera despectiva, bueno, las minorías tienen que ajustarse, tienen que, o sea, esto como con jonrón no se pisa la base, más o Claro. menos ese. Entonces volvemos a lo que dijiste, o sea, la parte de que por el hecho de ser una ley orgánica o no siendo ley orgánica, siempre hay que escuchar a todos los Sí, sectores. así es. Entonces, parece como que en el Senado de la República, sobre todo ahora, a la hora de conocer y de aprobar esta ley, como que no se tomó muy en cuenta esto. Entonces, por eso los sectores, inclusive antes del Senado terminar de la aprobación de las dos, pues las dos veces que conocieron las dos lecturas, que así que se llama, pues aún cogían, aún iban a la Cámara de Diputados y bueno, sé que como tú estás ahí se ha planteado que se escuche, ¿verdad que Sí, sí? sí, es un tema. Todavía creo que hoy han estado oyendo personas allá. Hoy han ido un grupo de partidos, justamente minoritarios, han ido 22 partidos, FOPREDON, que es un foro de diálogo político que agrupa, han ido estos 22 partidos con una preocupación. Ellos dicen, bueno, nosotros en principio queremos que las primarias sean según lo que diga cada estatuto. Y si se van a aprobar como simultáneas, a nosotros no se nos puede aplicar, porque no tenemos la capacidad de competir con el PRD, con el PRM, y nos eliminaría como una opción minoritaria. Entonces han llevado esa preocupación. Justamente ha habido un desfile de organizaciones por allá por la Cámara que tiene, yo creo que poco precedentes. Así mismo es. Y es porque es un tema que ha movilizado a toda la opinión pública y a todos los sectores. Evidentemente que eso crea la necesidad de que haya un mayor nivel de, como han pedido esos sectores, de diálogo, de consenso. Claramente, los actores políticos son soberanos en su accionar y evidentemente en la Cámara también los diputados lo son, y si ellos entienden que ese nivel de consenso, de diálogo que se está pidiendo no es necesario, pues evidentemente podrán ir en otra dirección. Pero lo que parece indicar, digamos, esta indicación de tantos sectores llamando la atención, que por lo menos deben de ser escuchados. Ante eso, lo que ha hecho el presidente de la Cámara es que los ha recibido como ya han solicitado, todos han ido con documentos, entonces esos documentos que ellos han depositado, el presidente lo ha estado mandando a la comisión especial que está estudiando el tema de ley de partidos y sistema electoral, para que si no tienen la oportunidad de escucharlo in voz, es decir, de viva voz, Claro. por lo menos puedan ver los documentos que esos sectores han llevado. Que ahí está plasmado lo que ellos, sus aspiraciones. Sus posturas, sí. sus preocupaciones, sus observaciones, que hay que tomarlas en cuenta. Eso, digamos, en el tema de la filosofía y la norma. Luego hay un tema que hay que ver con la factibilidad del proceso, que eso hay que estudiarlo de manera detenida. Por ejemplo, la primera cuestión, el tema del financiamiento, que ha desatado una polémica porque, bueno, el órgano electoral, que es el que tiene la capacidad, digamos, de decir el costo, ha dado un estimado preliminar. Tiene capacidad, y tanta capacidad le reconoce, para hablar no solamente del costo, tanta capacidad le reconoce la Constitución de la República, que le da, es de las pocas instituciones que tienen la prerrogativa de tener derecho a iniciativa de ley, obviamente en materia electoral, de manera que es un reconocimiento que le da la Constitución, hasta por encima de cualquier otro sector. Y de hecho los temas, este proyecto que se está debatiendo es de autoría de la Junta Central Electoral. Así es, así es. Y justamente ahí hay un gran
preocupación, que hay que estudiarla. Sí, Es y decir, la parte del financiamiento. la parte del financiamiento, porque ¿qué ocurre? Lo que dice el artículo 57 del proyecto es que, o el 54, perdón, del proyecto aprobado en el Senado, lo que plantea es que los fondos para financiar esto van a salir de las partidas que el Estado le entrega a los partidos. Eso plantea dos problemas que hay que estudiar desde el punto de vista técnico. Lo primero es si la partida que el Estado le entrega a los partidos políticos es suficiente. Por ley... Ahí se está descartado porque creo que no pasa de 800 millones de pesos lo que En entrega. efecto, si vamos a los últimos años, la ley 275, que es la que rige ahora en materia electoral, establece un porcentaje, un 0.25% de los ingresos tributarios del Estado en años no electorales y un 50% en años electorales. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? Las últimas elecciones que tuvimos fue en el 16. A todos los partidos la Junta le entregó 1.060 millones de pesos. Si las primarias cuestan 5.628, esto no cubre ni siquiera la mitad del costo. Claro. Pero además hay otro problema. Esos fondos de los partidos tienen compromisos dentro de los partidos. Entonces, la Junta no le puede confiscar todos los fondos a los partidos porque entonces ¿con qué operarían los partidos? Es decir, que ahí hay un problema técnico importante. Inclusive ahí hay un choque de normas y el Senado no se cuidó de decir que esa ley modificaba la ley 275 en torno a eso. O sea, no lo dijo, yo no sé, no lo he visto si dice si modifica esa ley. No lo dice, y además si lo modificara, la modificara de manera parcial, porque entonces la 275 es que dice de dónde sale el criterio para otorgar los fondos a los partidos. Por lo tanto, si este proyecto lo que dice que de esos fondos se van a retener, no dice cómo se van a entregar. Por lo tanto, se deben de entregar bajo la modalidad que establecía la 275, que es la que establece este monto, que es insuficiente. Sí, claro. Entonces, ¿de dónde saldría el dinero? Bueno, este año el presupuesto de la Junta es de 4.000 y pico de millones. Tampoco cubre los 5.628 millones. Por lo tanto, hay que estudiar más a fondo cuál sería la fuente de dónde se va a financiar esto. Porque si bien no es mala idea que de parte de los fondos de los partidos se tome, pero si no cubre, entonces ¿dónde va a venir el resto? Bueno, es un tema técnico que hay que estudiar y político y de factibilidad importante. Y por el 237 el Congreso no le puede decir al Ejecutivo, le puede decir no. Tú tienes que habilitar los 4.000, 5.000 millones, 3.000 millones tal año, porque eso definitivamente no se puede. No se puede y crea un problema, porque incluso aunque el Ejecutivo tuviese algún fondo de reserva que pueda decir, bueno, yo pongo este fondo de reserva a disposición, no lo puede hacer si no está autorizado por una ley, dentro de la ley de presupuesto y gastos. Es decir, que ahí hay un tema importante dentro de la ley que hay que estudiar. Y luego también hay otros temas más que técnicamente la ley tiene que buscar una salida. Estamos hablando del punto de vista de cosas que generan contradicción. Claro. Por ejemplo, el artículo 27 y el 37. En el 37 se establecen las primarias abiertas y simultáneas, pero entonces el 27 mantiene derechos de los afiliados. Y el 27, por ejemplo, en el inciso 2, plantea un tema de que es un derecho esencial del afiliado elegir y ser elegido conforme a lo que dicen sus estatutos y reglamentos. Eso es contrario al 37. Entonces eso crea una contradicción que tiene que ser armonizada necesariamente y que lamentablemente no lo fue en el Senado. Profesor, gracias. Gracias a usted. Cómo no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Interocrédito. Hasta entonces. ¿Alguien me...